En este video vamos a hablar de los halogenuros de alquilo. Vamos a comenzar con los monohalogenados y podemos decir que los halogenuros de alquilo son compuestos ternarios formados por carbono, hidrógeno y un halógeno. Ese halógeno puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. La fórmula general de los alquinos, recordemos que habíamos dicho que podían provenir de la sustitución del átomo de hidrógeno de un alcano por un halógeno. Su fórmula general es, por lo tanto, un radical alquílico unido al halógeno, donde X puede ser flúor, como dijimos, cloro, bromo o yodo, cualquiera de los cuatro. Vamos a hablar de la formulación y nomenclatura. Vamos a empezar por los más simples. El de menor número de átomos de carbono es si tuviéramos el radical metilo unido al halógeno, en cuyo caso tendríamos el metilo unido al halógeno. Supongamos que vamos a trabajar con el cloro. Lo vamos a tomar para poder formular todos y dar la nomenclatura. El que le sigue en átomos de carbono, en vez del grupo metilo, tendría el radical etilo. Y este carbono unido al cloro. A continuación, el de 3 átomos de carbono, es decir, tendríamos el radical propilo. En el caso del de 3 átomos de carbono, el cloro puede venir unido al carbono 1 o puede estar también unido al carbono secundario, al carbono 2. Vamos a dar los dos casos. Bien, el de 4 átomos de carbono, las posibilidades que tenemos son más. Acá, como vemos, la isomería comienza a partir del de 3 átomos de carbono y es una isomería de posición. Ahora, veamos qué pasaría, por ejemplo, en el caso del de 4 átomos de carbono. Podemos tener el cloro en ese carbono, en carbono 1. Podemos tenerlo en un carbono secundario, que daría lo mismo que fuera este o este. Pero también podemos considerar una cadena ramificada, en cuyo caso también tendríamos dos posibilidades. Si consideramos, primero vamos a completar con hidrógenos. Si consideramos la cadena ramificada, tendremos una cadena principal de 3 y la ramificación estaría en este átomo de carbono. Y les dije que había dos opciones acá, dos posibilidades. ¿Cuáles son? Que el cloro esté unido a un carbono primario o que cloro esté unido a este carbono que es terciario. Como vemos, los cuatro son isómeros. Vamos a dejar ahí. Y vemos que ya la isomería, como dijimos, empieza en el de 3 átomos de carbono. En el de 4 átomos de carbono aumenta la cantidad de isómeros posibles. Los sistemas de nomenclatura que vamos a usar es la nomenclatura oficial dada por el sistema de la IUPAC y los nombres comunes. La IUPAC los nombra como si fueran derivados del alcano, anteponiéndole el halógeno, el nombre del halógeno, y cuando es necesario indicando la posición en la que está unida el halógeno. Entonces, en este caso la IUPAC lo nombra como clorometano, es decir, el nombre del halógeno y el nombre del hidrocarburo del que proviene. En este caso tiene 2 átomos de carbono, por lo tanto este es el cloroetano. En este caso tenemos
que proviene del propano, entonces sería cloropropano. Y en este también sería cloropropano. O sea que acá ya sí es necesario nombrar la posición. En el primer caso, el cloro está unido al carbono 1, por lo tanto es 1-cloropropano. Y en este caso está en el carbono 2, por lo tanto este es el 2-cloropropano. En este caso, el alcano sería el de 4 átomos de carbono, por lo tanto tendríamos clorobutano, igual que en este caso. Por lo tanto, acá también es necesario colocar el número que me indique la posición donde está unido ese halógeno. En este caso, la IUPAC elige la cadena más larga que contiene el grupo funcional, es decir, se aplican las mismas reglas, en cuyo caso este compuesto va a ser el 1-cloro, hay un grupo metilo en el carbono 2, y la cadena principal es de 3 átomos de carbono, entonces este se va a llamar 1-cloro 2-metilpropano. Y en este último caso, si observamos, tenemos el cloro y el grupo metilo unido al carbono 2. Por lo tanto, este va a ser 2-cloro 2-metilpropano. Eso en cuanto al sistema oficial de nomenclatura. La nomenclatura común da nombres, los nombra como si fuera cloruro, bromuro, fluoruro, según el halógeno que tenemos, seguido de la partícula D y el nombre del radical. En este caso sería cloruro y el radical es metilo. Por lo tanto, a este le llaman cloruro de metilo. En este caso, el radical es el etilo. Por lo tanto, este será el cloruro de etilo. En el de 3 átomos de carbono, el radical es propilo y es el propilo normal, es decir, está el cloro unido a carbono 1. Por lo tanto, a este se le llama cloruro de N-propilo. N me indica que se encuentra en carbono 1. Recuerden que N es de normal. Y en este caso me quedan dos grupos metilo terminales. Bien, el halógeno se encuentra en el carbono 2, por lo tanto se antepone el prefijo sec, que me indica que está unido a un carbono secundario. Entonces, este sería el cloruro de sec propilo. Sec me indica secundario. En este caso, a ver, en estos casos sería, a este también se le puede llamar isopropilo, por el hecho de que tiene los dos metilos terminales. Entonces lo podemos llamar secpropilo o isopropilo. Es más común llamarlo isopropilo. En este caso, por ejemplo, tenemos también cadena normal, el halógeno unido a carbono 1, por lo tanto, este es el cloruro de N-butilo. Cloruro de N-butilo. En este caso, se encuentra en un carbono secundario. Acá ya no se puede decir iso, porque no tiene los dos metilos terminales. Entonces acá sí es más correcto usar el prefijo sec, que me indica secundario. Entonces este va a ser el cloruro de sec
butilo. Acá está el prefijo N. En este caso, acá sí tenemos dos metilos terminales. Por lo tanto, a este se le puede llamar cloruro de isopropilo. De isobutilo, perdón. De isobutilo. Y en este caso, el halógeno está unido a un carbono terciario. Por lo tanto, a este se le llama cloruro de, para indicar que está unido a un carbono terciario, al igual que en el secundario, se usa el prefijo ter. Ter-butilo. No van separados. Entonces este sería el cloruro de terbutilo, donde el prefijo ter me está indicando que se encuentra en un carbono primario. Con respecto a la isomería, ya dijimos que la isomería comienza en el de 3 átomos de carbono con una isomería de posición. En el de 4 átomos de carbono ya podemos tener las dos isomerías. La de posición, como en el 1-clorobutano y 2-clorobutano, y luego podemos tener la isomería de cadena. Bien, donde entre este y este es isomería de cadena nada más, no de posición, porque el cloro está unido al carbono 1. Si comparamos este con este, sí, es isomería de posición y de cadena. Bien, si comparamos el 2-clorobutano con este, es isomería de cadena, no de posición, porque cloro está en ambos casos en carbono 2. Ahora, si comparamos este con este, entonces ahí sí tenemos de posición y de posición nada más, de cadena no, porque la cadena es la misma. Bueno, eso sería en cuanto a la isomería, que puede ser, repito, de posición o de cadena. Y ahora vamos a hablar de la clasificación. Los halogenuros de alquilo se clasifican en primarios, secundarios o terciarios según el átomo de carbono al que se une el halógeno. Si el halógeno está unido a un carbono primario, es un halogenuro de alquilo primario. Si está unido a un carbono secundario, el halogenuro de alquilo será secundario. Y si está unido a un carbono terciario, el halogenuro de alquilo será terciario. Entonces, veamos, por ejemplo, para que vayamos clasificando, en este caso es un halogenuro de alquilo primario. En este caso está unido a un carbono primario, por lo tanto, este también es primario. En el 1-cloropropano también es primario, como vemos acá. Acá es secundario, porque el cloro está unido a un carbono secundario. En este caso es primario, en este caso es secundario, en este caso es primario, pero en este caso está unido a un carbono terciario. Por lo tanto, este es un halogenuro de alquilo terciario. Vamos a hablar ahora un poquito de los métodos de preparación. Nosotros vamos a citar tres, que son la sustitución en un alcano o en una parafina, la adición de un hidrácido a una olefina, recordemos que las olefinas son los alquenos, y también la reacción de alcoholes con hidrácidos, que esa es un poquito más compleja. Entonces, vamos a borrar para hacer un poco de espacio. Y vamos a comenzar con los métodos de preparación que pueden llevarse a cabo tanto en el laboratorio como también algunos a nivel industrial. Son de gran valor comercial.
Por ejemplo, por sustitución de una parafina, es un método industrial sumamente usado para la elaboración del cloruro de amilo, los cloruros de amilo. Recuerden que son varios isómeros y recuerden que amilo me está indicando 5 átomos de carbono. Amilo es sinónimo, digamos, de pentilo. ¿Y de dónde los van a obtener? A partir de la fracción pentano de las destilerías de petróleo. Bien, entonces, supongamos que vamos a hacerlo para el N-pentano, sin olvidar que tiene una cantidad de isómeros dentro de todos los ramificados. Si nos ponemos a hacer todos los isómeros del pentano, no vamos a terminar más. Entonces lo vamos a hacer para el N-pentano y eso mismo le correspondería a sus isómeros. Entonces, si hacemos el N-pentano, que no es de un valor económico muy elevado, entonces el N-pentano va a reaccionar con el halógeno, pongamos cloro en este caso, ¿y qué vamos a obtener? Cloro esto es una sustitución de un hidrógeno del alcano por un halógeno. Entonces acá, ¿cuáles son las posibilidades? Que el átomo de hidrógeno sustituido sea el que está unido a este carbono, al carbono 1, o a este, que es el carbono 2, sería igual que este, o al del medio, que es el carbono 3. Entonces podemos tener 3 isómeros. ¿Que cuáles son? Si el halógeno se adiciona acá, más si se adiciona acá, y la otra opción dijimos que se adicione, que se sustituya el hidrógeno unido al carbono central. Bien, si completamos como corresponde con los hidrógenos, voy a obtener estos 3 isómeros. Los 3 son de alto valor económico. ¿Que cuáles son? El 1-cloropentano, el 2-cloropentano y el 3-cloropentano. Son isómeros de posición. Repito, recordemos que del pentano hay isómeros ramificados. Entonces, aumenta mucho más esta cantidad. Si nosotros tenemos que equilibrar, tenemos 3 cloros, acá 2. 6. No, en realidad tendría que ser 3. Y 3. Porque se me van a formar también 3 moléculas de cloruro de hidrógeno. Bien. Todos estos, más los isómeros ramificados, son todos usados como solventes orgánicos o como materias primas para la fabricación de otra serie de compuestos. Luego tenemos otro método de obtención, que es por adición de hidrácido a una olefina, a un alqueno. Supongamos que tenemos un alqueno como el propeno o propileno. Si lo hacemos reaccionar con un hidrácido,
un hidrácido cualquiera, supongamos cloruro de hidrógeno, se va a producir una reacción de adición. La que vimos en el primer caso, acá, es una sustitución del hidrógeno por el halógeno. Acá no, porque se va a romper el doble enlace y se va a adicionar. Y acá tenemos que tener presente la regla de Markovnikov, que me decía que la parte negativa de la molécula, el ion negativo, se adiciona sobre el carbono menos hidrogenado. Entonces, si comparamos entre los dos carbonos, el menos hidrogenado es este. Por lo tanto, ahí se va a unir la parte negativa y el ácido clorhídrico va a disociar en el protón y el cloruro. Por lo tanto, el cloro se va a adicionar al carbono 2, mientras que el otro hidrógeno al carbono 1. Entonces, lo que va a quedar acá es el hidrógeno que teníamos y el cloro que se va a unir. Y acá teníamos dos hidrógenos más el que proviene del ácido, sería el tercero. Y acá, ¿qué se me está formando? El cloruro de isopropilo. Entonces, recuerden que es que está de acuerdo con la regla de Markov. De Markovnikov. Que esto le vamos a dar otra explicación cuando lleguemos a la parte de propiedades físicas de los halogenuros de alquilo, donde vamos a comprender mucho mejor lo que está referido con el efecto inductivo y vamos a comprender por qué se produce este tipo de adición de esa manera y por qué no se obtiene, por ejemplo, el cloruro de N-propilo. Bueno, el otro método que vamos a ver de obtención o de preparación es por reacción con de alcoholes con hidrácidos. Los alcoholes, generalmente, todas estas reacciones que vamos a ver ahora en este punto 3, son todas reacciones que se dan en general con muy buenos rendimientos, es decir, con muy buena cantidad de producto obtenida. Los alcoholes primarios, recuerden que los alcoholes, de la misma manera que los halogenuros de alquilo, se clasifican también en primarios, secundarios o terciarios por el mismo motivo, según el carbono al que se une el grupo funcional. Entonces, para los alcoholes primarios, dan mayores rendimientos van a tener mayor rendimiento con ácido bromhídrico y ácido yodhídrico. Por lo tanto, el rendimiento va a ser mucho menor en un alcohol primario con el ácido clorhídrico, pero ya vamos a ver de qué manera podemos subir ese rendimiento. Entonces, si nosotros consideramos, vamos a hablar de uno de varios átomos de carbono, de 4 átomos de carbono, para que ustedes después puedan, si quieren, compararlo. Y para que comparemos los rendimientos que se van obteniendo también. Supongamos que queremos hacer reaccionar uno de estos dos ácidos, bromhídrico o yodhídrico, con un alcohol, como por ejemplo el 1-butanol, que como tiene el grupo funcional en carbono primario, es un alcohol primario. Bien, o también se lo puede llamar alcohol N-butílico. Ya lo vamos a ver cuando veamos bien el tema de alcoholes. Se lo hace reaccionar a este alcohol o a cualquier otro alcohol primario, se lo hace reaccionar con una mezcla de, por ejemplo, ácido bromhídrico con ácido sulfúrico. Entonces, ácido bromhídrico más ácido sulfúrico en esa mezcla de ácidos.
Para que se produzca la reacción, debe hervir todo esto en contacto, debe hervir durante 2 horas en un balón de destilación con un refrigerante a reflujo. Y entonces lo que vamos a obtener es del mismo número de átomos de carbono, pero en el lugar de estar el hidroxilo, vamos a encontrar el bromo. Recuerden que es la reacción de alcoholes con hidrácidos. El ácido sulfúrico está actuando como catalizador y como deshidratante también. Completamos. Y como subproducto, el protón del ácido con el hidroxilo va a formar agua. Ahora bien, una vez que se va formando esto, que se llama bromuro de N-butilo, una vez que se va formando, la densidad es mayor que el agua, la densidad del bromuro de N-butilo. Por lo tanto, al ser más denso, se va a ir abajo. Son no miscibles, es decir, no es soluble en agua. Por lo tanto, se va a separar en una capa inferior. Entonces se lo puede separar a esta mezcla con el agua. La podemos separar o por decantación o por destilación a medida que se va formando. Es conveniente que no estén mucho tiempo en contacto porque esta reacción, todas estas reacciones que vamos a ver ahora, son reversibles. Entonces los productos reaccionan entre sí para regenerarme los reactivos, con lo cual el rendimiento disminuye. Esta reacción, trabajada de esta manera, hirviendo toda esta mezcla 2 horas en un balón de destilación con refrigerante a reflujo, tiene un rendimiento del 95%. ¿Qué pasa si usamos, en vez de estos ácidos, usamos el ácido clorhídrico? Dijimos que tienen menor rendimiento. Entonces, como tienen muy bajo rendimiento, lo que se hace es catalizarla. Y lo que se usa para catalizarla es el reactivo de Lucas, del que ya hemos hablado, que estaba formado por cloruro de zinc disuelto en ácido clorhídrico. Entonces, si tenemos un alcohol primario, supongamos el mismo butanol, o cualquier otro alcohol primario, para aumentar el rendimiento que tiene es muy bajo, es más o menos del 40%. Si lo comparamos con el anterior, vemos que es prácticamente nada. Entonces, lo que se agrega es, más el ácido clorhídrico, me estoy olvidando. Entonces, se agrega cloruro de zinc como catalizador y acá se me está formando el reactivo de Lucas. Bien, lo que se va a obtener acá como producto es el halogenuro de alquilo, el cloruro en este caso de alquilo, más agua. Y del 40% al agregar el sulfuro de zinc, el rendimiento me sube a un 65%, que es más bajo, bastante más bajo que usando ácido bromídrico, pero es un poco más alto con el agregado del catalizador. Y los alcoholes terciarios, por ejemplo, dan muy buen rendimiento, que ahora cuando hablemos de los efectos inductivos, vamos a comprender cuál es el motivo. Pero por lo pronto los alcoholes terciarios dan muy buen rendimiento si lo hacemos reaccionar con ácido clorhídrico sin la necesidad de agregar el cloruro de zinc. Entonces se me va a generar, perdón,
el cloruro de alquilo más agua, nuevamente. Esta reacción, el rendimiento de esta reacción sin el agregado de cloruro de zinc es del 85%. Bien, sigue siendo menor que cuando usábamos ácido bromídrico. ¿Y qué me estaría faltando? Generalmente estas reacciones se suelen acompañar con ácido sulfúrico que actúa como deshidratante, dijimos. Y conviene ese agua que se nos va formando en todas ellas, conviene agregar un agente deshidratante para que se produzca la reacción y a medida que se va formando el agua, ese deshidratante lo vaya consumiendo. El ácido sulfúrico es muy buen deshidratante, pero el inconveniente que tiene acá es que reacciona, transforma los alcoholes secundarios y terciarios en olefinas, en alquenos. Entonces es ideal para los alcoholes primarios. Entonces en un alcohol primario sí se puede usar el ácido sulfúrico, como lo estamos usando acá, sin que haya peligro de que me lo transforme en una olefina. Pero si el alcohol es secundario o terciario, parte del alcohol va a formar los halogenuros de alquilo correspondientes, pero una parte se va a perder porque se va a transformar en una olefina. Esto sería todo, creo que no me olvido nada, en cuanto a esta primera parte, esta introducción y los métodos de preparación en el laboratorio. Algunos también son usados, como dijimos, a nivel industrial y comercial. Y en el próximo video vamos a hablar sobre las propiedades físicas y propiedades químicas de los halogenuros de alquilo. Nos vemos en nuestro próximo video. Vamos a empezar a hablar ahora de las propiedades físicas de los halogenuros de alquilo y en primer lugar vamos a analizar la polaridad de las moléculas. Cuando nosotros hablamos de polaridad debemos asociar esta palabra con polarización, es decir, debemos asociarla con dos polos dentro de la molécula. ¿Y qué sería esto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos una molécula que está formada por dos átomos iguales, por ejemplo, una molécula de cloro, ambos átomos de cloro atraen a este par de electrones que forma el enlace, lo atraen con la misma fuerza, por lo tanto, ese par de electrones se va a encontrar en el centro de la molécula. No va a ser ni más atraído por un átomo ni por el otro, porque tienen la misma electronegatividad. Y la electronegatividad nosotros sabemos que es la capacidad que tiene un átomo o la tendencia a ganar electrones. De manera que si nosotros tenemos, por ejemplo, varias moléculas de cloro, ¿qué pasa? Y no hay atracciones entre ellas. Entonces, al no haber fuerzas de atracción entre ellas, estas moléculas van a tender a estar alejadas y por ese motivo son generalmente gases. Es lo que pasa justamente con el metano. El metano es una molécula que tiene el átomo de carbono en el centro y los 4 átomos de hidrógeno dispuestos de tal manera que no hay ninguna posibilidad que se formen polos, porque además la diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno es baja. Pero si nosotros consideramos una molécula, por ejemplo, de cloruro de hidrógeno, nosotros sabemos que para completar el octeto, cloro tiene 3 pares de electrones no enlazados, mientras que este enlace está formado por 2 electrones, un electrón del hidrógeno y otro electrón del cloro, que los comparten y eso es lo que los mantiene unidos. ¿Y para qué los comparten? Para que cloro pueda completar su octeto, es decir, los 8 electrones en el último nivel, y para que hidrógeno pueda completar el dueto, es decir, 2 electrones en su último nivel.
Entonces, si nosotros consideramos esa molécula, que sería esto, la esfera verde sería el átomo de cloro y la blanca sería el átomo de hidrógeno. Cloro es más electronegativo que hidrógeno, bastante más electronegativo, por lo tanto, tiene más tendencia a atraer los electrones. Si atrae los electrones, quiere decir que los electrones no se van a encontrar en el medio del enlace, sino que van a estar más atraídos por el cloro, van a estar más cerca del cloro. Eso hace que nosotros acá tenemos sobre cloro una cantidad de electrones, 8 electrones, es decir, una cantidad de electrones grande, una densidad de electrones grande. Entonces, una densidad de carga negativa. Sobre hidrógeno, en cambio, tenemos muy poca densidad de carga negativa, es decir, que tenemos una densidad de carga positiva. Significa entonces que esta molécula tiene dos polos. Si lo ubicamos de esta manera, tiene un polo o extremo positivo sobre el hidrógeno, que es este que hemos marcado acá, y un polo o extremo negativo sobre el cloro. Entonces eso genera un momento dipolar. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos otra molécula de cloro y las ubicamos en un campo eléctrico, supongamos una placa cargada positivamente y una placa cargada negativamente, los dipolos, como tienen dos polos, uno positivo y uno negativo, se los suele representar de esta manera, con un extremo positivo y un extremo negativo. Eso es un dipolo. A eso nos referimos cuando hablamos de polaridad de los enlaces. Entonces, la molécula, evidentemente, si tiene un extremo positivo y uno negativo, la molécula se va a acomodar de manera tal que la parte, el extremo negativo, se va a orientar hacia la placa positiva y el positivo se va a orientar hacia la placa negativa. Por lo tanto, si tenemos varias moléculas acá, todas se van a orientar de esta manera y así sucesivamente todas las que tengamos. Eso por un lado, eso me está dando una polaridad y se mide mediante el momento dipolar, bueno, del que ya vamos a hablar. Pero por otro lado, sí va a haber acá una atracción entre moléculas. ¿Por qué? Porque si tenemos una mezcla, vamos a ver que todas se van a ubicar en el sentido horizontal, de tal manera que el extremo positivo de una va a tener una atracción con el negativo del otro. No va a formar un enlace, pero van a estar atraídas electrostáticamente. Y si consideramos otra molécula más, y va a pasar lo mismo, se van a acomodar así. Y en forma lineal van a estar todas acomodadas, el extremo negativo de una con el positivo del otro. Y si lo consideramos hacia arriba, va a ser exactamente lo mismo. El extremo positivo va a atraer al extremo negativo de la otra. Entonces van a estar atraídas de esta manera. Y si consideramos otra molécula más, positivo se atrae con negativo, negativo con positivo. Es decir, que las fuerzas de atracción entre las moléculas polares son grandes y por ese motivo rara vez son gases. Generalmente son líquidos y si esas fuerzas de atracción son muy grandes, ya estamos hablando de sólidos. Esos son los efectos que produce la polaridad de los enlaces. Entonces, si nosotros queremos a esta molécula de ácido de cloruro de hidrógeno de la que hablábamos recién, en este caso decimos que tiene un momento dipolar y que ese momento dipolar es distinto de cero. Mientras que si teníamos una molécula, por ejemplo, de cloro, que fue la primera que vimos, la distribución electrónica es pareja en toda la molécula
ninguno de los dos átomos atrae con más fuerza, por lo tanto no se forman polos. Entonces, si no se forman polos, decimos que no tiene momento dipolar o que su momento dipolar es igual a 0. Entonces ahora vamos a definir qué es el momento dipolar para poder entender cuáles son los valores con los que nos vamos a encontrar en muchas oportunidades. El momento mu es momento dipolar y se mide en una unidad que es el Debye, que ya vamos a ver qué es. El momento dipolar de una molécula está dado por el producto de la carga eléctrica que se genera en ambos extremos de la molécula multiplicado por la longitud del enlace, es decir, por la distancia entre las dos cargas. Entonces, el momento dipolar es la carga, que la simbolizamos con una letra Q, por la distancia que separa a esas cargas, que en este caso es la longitud de enlace. Ahora bien, la carga es la carga que corresponde a un electrón, y eso se mide, o sea, tiene un valor de 4,774 por 10 a la menos 10 unidades electrostáticas de carga, UES. Sería la sigla pronunciado en inglés. Mientras que la distancia, la longitud de enlace entre esos dos átomos, es de 1,27 por 10 a la menos 8 centímetros. Por lo tanto, si nosotros queremos calcular el momento dipolar, tenemos que multiplicar el valor de la carga, que es este, por el valor de la distancia, que es este. Ese producto, esa multiplicación, me va a dar 6 por 10 a la menos 18 UES por centímetro. Este se mide en UES, se multiplica por centímetro. Ahora bien, se define a esta unidad, 10 a la menos 18 UES por centímetro, se lo define como una unidad de Debye. Que se representa con la letra D mayúscula. Por lo tanto, decimos que el momento dipolar para esa molécula, que es una molécula hipotética, y con estas cargas calculadas, es de 6 Debye. Entonces, una que tiene 0 Debye, es decir, que no tiene momento dipolar, no va a tener atracciones. Mientras que cuanto más grande sea la cantidad de unidades de Debye que tenga esa molécula, las fuerzas de interacción, de atracción, van a ser mayores. Entonces va a ser un líquido, y si son muy grandes, va a ser directamente un sólido. Esto representado de otra manera, nosotros podemos representarlo como el hidrógeno unido al cloro. Pero como cloro está atrayendo a ese par de electrones porque es más electronegativo, se lo representa como si fuera una flecha, pero con la particularidad que la flecha está en el medio del enlace, no está en la punta. ¿Bien? Y eso, esta polarización, se llama efecto inductivo. Y se lo representa, se lo abrevia como I mayúscula S minúscula. La punta de la flecha, al terminar el enlace, lo que me está indicando es otra cosa, me está indicando que es un enlace covalente dativo. Y no es este el caso. Acá lo que me está indicando es que hay un desplazamiento de los electrones desde el hidrógeno hacia el cloro. También al momento dipolar se lo suele representar con un vector
de esta manera. Con este palito estamos indicando el extremo positivo de ese dipolo que habíamos representado de esta manera, y la punta de la flecha me está apuntando hacia el extremo negativo de la molécula. Si nosotros esto lo llevamos a un halogenuro de alquilo, tenemos el grupo metilo unido a un halógeno. Es decir, que acá podemos ver bien que sobre el halógeno tenemos más atracción de electrones porque es más electronegativo, mientras que este va a ser el extremo positivo. Bien, de manera que este par de electrones del enlace va a estar desplazado hacia el cloro o el halógeno del que estemos hablando. De manera tal que cuando tengamos más moléculas, van a orientarse todas de esta manera. La parte negativa de una molécula atrae a la parte positiva de la otra molécula. Y si las consideramos así, va a ser al revés. Negativo se atrae con positivo y positivo se atrae con negativo. Van a estar acomodadas así. De manera que están más atraídas que en el caso de los alcanos. Y por ese motivo es que los halogenuros de alquilo, si los comparamos con los hidrocarburos, con los alcanos, que tienen el mismo número de átomos de carbono, como están más atraídos, van a tener mayores puntos de ebullición que los alcanos del mismo número de átomos de carbono. Los puntos de ebullición crecen cuando aumenta el peso atómico del halógeno, por lo tanto va a ser mayor para yodo que para flúor. Y también crece el punto de ebullición no solamente con el peso atómico de los halogenuros del halógeno, sino también con el número de átomos de carbono de la cadena. Si nosotros ahora hablamos de la densidad, podemos decir que la densidad aumenta cuando aumenta el peso atómico del halógeno. Bien, por lo tanto, si nosotros sabemos que los halógenos son flúor, cloro, bromo y yodo, el peso atómico aumenta así, va a ser mucho más denso los yoduros de alquilo que los fluoruros de alquilo. Pero, a diferencia de los puntos de ebullición, con el aumento del número de átomos de carbono, la densidad disminuye. Entonces, la densidad aumenta con el peso atómico del halógeno y disminuye con el aumento del número de átomos de carbono. De esta manera, el más denso de todo, el que tenga mayor densidad de todos, va a ser el yoduro de metilo. Con respecto a la solubilidad, otra cosa que me estoy olvidando, flúor, los halogenuros de alquilo que contienen flúor o cloro son menos densos que el agua, mientras que los que contienen bromo o yodo, que son más densos, van a ser también más densos que el agua. Y ahora, en cuanto a la solubilidad, podemos decir que son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos. Vamos a pasar ahora a hablar de las propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas vamos a ver, como pueden leer acá, reacciones de sustitución, de eliminación y de reducción. Entonces, como reacciones de sustitución, el hecho de sustituir el átomo del halógeno por otros grupos funcionales me conduce a otras familias de compuestos diferentes, que ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Por lo tanto, los halogenuros de alquilo, la gran importancia que tienen es que son la materia prima ideal para sintetizar, para obtener otros compuestos, otra familia de compuestos, tal vez de mayor valor económico. Y tenemos, entre ellos vamos a ver, por ejemplo, estamos en las reacciones de
sustitución. Por ejemplo, si nosotros hacemos reaccionar en forma general un halogenuro de alquilo con agua en caliente, todas estas cuatro que vamos a ver acá, para que se produzcan tenemos que hervir los reactivos. ¿Qué va a pasar? El agua sabemos que se disocia en protón y oxidrilo. El protón va a arrancar al halogenuro y se va a formar el hidrácido, mientras que el hidroxilo que quede se va a unir al radical formándome un alcohol. Y dijimos, el halógeno se une al hidrógeno para formar el hidrácido. Supongamos otra reacción de sustitución. Si lo hacemos reaccionar al halogenuro de alquilo, cualquiera que sea, con una base fuerte, por ejemplo, hidróxido de sodio. También se calientan a ebullición. Va a pasar lo mismo, el sodio va a formar una sal con el halógeno y el hidroxilo se va a unir al radical, formándome también un alcohol. La diferencia va a estar en el otro producto, que va a ser el halogenuro de sodio. Supongamos otra reacción de adición de cianuro de sodio. Por calentamiento también. El halógeno con el sodio me va a formar la sal. Y el cianuro, el ion cianuro, se va a unir al radical. Entonces me va a dar este compuesto más la sal del halogenuro de sodio. Y este compuesto, ¿qué es? Es un nitrilo, que son los últimos que vamos a ver. Si lo hacemos reaccionar, esta también es muy importante y bastante usada, al halogenuro de alquilo con bisulfuro de sodio, también en caliente, y acá va a pasar lo mismo, el sodio con el halógeno me van a formar la sal y el sulfidrilo se va a unir al radical. Esto que se nos ha formado acá se llama mercaptano. La familia de los mercaptanos, como muchos compuestos que contienen azufre, poseen olores muy fuertes y bastante desagradables. Los mercaptanos, debido justamente a ese olor y a que son muy parecidos en cuanto a punto de ebullición con los alcanos, son los compuestos que se les agrega al gas natural o al gas envasado para que nos permita detectar cuando haya una pérdida de gas, debido a que las mezclas, esas gaseosas, del gas natural o del gas envasado, son inodoras. Es decir, que si hubiera una pérdida, nunca nos daríamos cuenta hasta que no se produzca una explosión. Entonces se le agregan pequeñas cantidades de mercaptanos, de compuestos de la familia de los mercaptanos, de manera tal que cuando hay una pérdida, una fuga de gas, nos permite detectar el olor y darnos cuenta que tenemos una pérdida de agua. Eso sería en cuanto a las reacciones de sustitución. Ahí hemos visto 4 ejemplos. Y vemos que la importancia que tiene justamente es que los halogéneros de alquilo son la materia prima para fabricar distintas familias de compuestos. En cuanto a las reacciones de eliminación son las que nos permiten formar alquenos. Entonces, para que se produzcan necesitamos hacer hervir el halogenuro de alquilo con una base fuerte y muy concentrada, como puede ser, por ejemplo, el hidróxido de sodio. ¿Y qué se va a eliminar? Se va a eliminar el halógeno con un átomo de hidrógeno unido al carbono beta, que ahora vamos a ver qué es eso. Si nosotros tenemos, por ejemplo,
por ejemplo, este compuesto que es el yoduro de N-propilo. Y lo hacemos reaccionar con una base fuerte, como puede ser el hidróxido de potasio, que lo que se usa para esta reacción es el hidróxido de potasio disuelto no en agua, sino en alcohol etílico. Bien, y eso es lo que se llama potasa alcohólica. Bien, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Por una parte, el yodo se va a ir con los electrones de este enlace para salir como ion yoduro y se va a unir con el potasio. Se me va a formar yoduro de potasio. Bien, me va a quedar este ion oxidrilo. El ion oxidrilo va a reaccionar con este hidrógeno para formar agua. Pero como el hidrógeno, como el hidroxilo es negativo, el hidrógeno tiene que estar como catión, positivo. Por lo tanto, su electrón lo deja acá. Entonces, acá se produce un reacomodamiento. Queda este electrón con una valencia de menos y este con esa valencia. Entonces, se produce el desplazamiento de ese par de electrones acá, formándose un doble enlace. Con lo cual, me va a quedar este hidrógeno como estaba, el doble enlace de esta manera. Esto es el propeno o propileno. Y como subproductos que voy a tener agua y yoduro de potasio. Básicamente sería esa la reacción de eliminación. Y como vemos, habíamos dicho recién que perdí un marcador, acá está. Habíamos dicho recién que se elimina, por eso se llama reacción de eliminación. Se elimina el halógeno con un átomo de hidrógeno unido al carbono beta. ¿Por qué? Porque el carbono al que está unido el halógeno se lo llama carbono alfa. Y de ahí se sigue como numerando la cadena con el alfabeto griego. Por lo tanto, este sería el beta, este sería así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, eso es lo que forma el doble enlace que tenemos acá. Bueno, y ahora vamos a ver las reacciones de reducción. Las reacciones de reducción. Acá vamos a ver dos tipos de reacciones. Una de la que ya hemos hablado, que es la reacción de Lucas, y otra que es la reacción de Wurtz. El reactivo de Lucas era cloruro de zinc disuelto en ácido clorhídrico. Entonces, si nosotros hacemos reaccionar, vamos a ver primero la reacción de Lucas. Si hacemos reaccionar, por ejemplo, el yoduro de metilo lo hacemos reaccionar con el reactivo de Lucas, que dijimos que era cloruro de zinc, no, con zinc metálico más ácido clorhídrico. El zinc metálico va a reaccionar con el ácido clorhídrico y me va a formar el cloruro de zinc, se va a generar in situ. Y si calentamos esta mezcla, este es, dijimos, el reactivo de Lucas. Se me va a formar metano, es decir, se me va a formar el alcano que tenga el mismo número de átomos de carbono que el radical. En este caso va a ser metano. ¿Y qué más se me va a formar? Cloruro de zinc y yoduro de zinc. ¿Qué quiere decir? Que el zinc se une al yodo para formar el yoduro de zinc. No sé qué escribí acá.
para lo cual necesito 2 átomos de yodo. Por lo tanto, voy a necesitar 2 de yoduro de metilo. ¿Bien? Y voy a necesitar 2 de zinc, como vemos. Uno que es el que se va a unir al cloro y otro que se va a unir a los 2 átomos de yodo. Por lo tanto, voy a necesitar 2 de zinc. Voy a necesitar 2 átomos de cloro, por lo tanto 2 de ácido clorhídrico, y de esa manera quedaría balanceada la reacción. Entonces obtenemos el metano. Si lo hiciéramos a partir de yoduro de N-propilo, obtendríamos el propano, y así sucesivamente con todos los demás. Este es el reactivo de Lucas. Bien, y la otra reacción que se produce es la reacción de Wurtz. La reacción de Wurtz consiste en hacer reaccionar el halogenuro de alquilo con el sodio metálico. Generalmente se prefiere trabajar para la reacción de Wurtz con yoduros de alquilo. Entonces, si tenemos un yoduro de alquilo y otro yoduro de alquilo que puede ser igual, o sea, se necesitan 2 moléculas de yoduro de alquilo, que pueden ser iguales o diferentes. Yo acá les pongo como si fueran 2 diferentes. Por eso marco este radical como R', para que noten bien la diferencia. Y lo hacemos reaccionar con sodio metálico, caliente obviamente. ¿Qué va a pasar? Se va a romper la molécula acá y acá. El yoduro se va a combinar con el sodio para formar yoduro de sodio. ¿Bien? ¿Y qué va a pasar? Este radical se va a unir a ese radical mediante un enlace simple, porque cuando se rompan estos enlaces va a quedar un átomo de carbono con un enlace libre en cada uno de ellos. Por lo tanto, se me va a formar esto que es un alcano. Bien, supongamos que acá tenemos yoduro de metilo y acá tenemos yoduro de etilo. El metilo con el etilo me van a dar el propano. Bien, bueno, y ahora, ya para terminar, vamos a hablar un poquito de halogenuros de alquilo no saturados y de los polihalogenados. Entonces, vamos a borrar acá. Y veamos. Halogenuros de alquilo no saturados. Tenemos 2, si son no saturados es porque tienen un enlace doble o triple, es decir, un enlace múltiple entre 2 átomos de carbono. De los no saturados hay 2 que son los más importantes, que los vamos a mencionar nada más, no vamos a entrar en detalle, que son el de 2 átomos de carbono y el de 3 átomos de carbono, que son, si vemos, se llama cloroetano, cloroeteno, porque tenemos el doble enlace. Mientras que este se va a llamar 1-cloro, 2-propeno. Los nombres comunes que tienen estos compuestos son, a este se le llama cloruro de vinilo, porque recordemos que sacando el cloro, eso es el radical vinilo, que es no saturado. Y acá, si sacamos el cloro, nos queda el radical alilo. Por lo tanto, este se llama cloruro de alilo. ¿Y cuáles son las importancias? El cloruro de alilo se utiliza para la obtención de distintos plásticos, para la fabricación de distintos polímeros que son plásticos.
mientras que el cloruro de vinilo sirve también para la fabricación de muchos plásticos, pero uno en particular, que es cuando se polimerizan varias moléculas del cloruro de vinilo, se nos forma el cloruro de polivinilo, que es un plástico muy extendido, muy usado, viene de distintas flexibilidades según la cantidad de monómeros que se hayan unido, y es el que abreviado se lo conocemos nosotros como PVC, con el cual se hacen toldos, se hacen cañerías, etcétera. Bien, estos serían para nosotros los más importantes, y la importancia fundamental es que son la materia prima para la elaboración de muchos plásticos, una gran variedad de plásticos. Y ahora vamos a hablar de los halogenuros de alquilo polihalogenados, porque hasta ahora todos los que hemos visto son monohalogenados, es decir, en cada molécula tenemos un solo átomo del halógeno, pero tenemos otros que son dihalogenados, entre los cuales los más importantes son el cloruro de metileno, que es dihalogenado, cloruro de metileno, porque recordemos que ese radical a ese grupo se lo llama metileno. Entonces este es el cloruro de metileno, o si lo queremos nombrar por IUPAC, es el diclorometano. Y lo único que voy a agregar, por si algún día se encuentran con alguno, es que cuando tenemos, en este caso, tenemos un solo átomo de carbono, por lo tanto, no tenemos mucha variedad. El cloruro de metileno, es un solvente de bajo punto de ebullición y también es muy usado en la actualidad como refrigerante. O sea, en todo lo que es refrigeración, heladeras, aire acondicionados, etc. Cuando tenemos más de un átomo de carbono, por ejemplo, supongamos que tenemos dos, podemos encontrarnos que los átomos de cloro se encuentren en átomos diferentes o que se encuentren los dos en el mismo átomo de carbono. Cuando se encuentran en dos átomos de carbono diferentes y unidos, o sea, próximos, se dice que son los isómeros vecinales. Mientras que cuando están los dos unidos al mismo átomo de carbono, se dice que son los isómeros geminales. En cuyo caso, o sea, el primero se llamaría 1, 2 por IUPAC. 1, 2, dicloro, tiene dos átomos de carbono, etano. Mientras que ¿cómo se va a llamar? 1, 1, dicloro, etano. Si nosotros consideramos esta nueva isomería que aparece en este caso de vecinales y geminales, en nomenclatura común o también por IUPAC se puede nombrar a este mismo como Bec dicloroetano y a este como Gem dicloroetano. Bec me está indicando que es vecinal, es decir, que están en dos átomos diferentes pero vecinos. Gem me está indicando que son geminales, es decir, que los dos están unidos al mismo átomo. Eso es lo que vamos a hablar en cuanto a los dihalogenados. Vamos a pasar ahora a los trihalogenados, y entre los trihalogenados tenemos tres de gran importancia, que son cloroformo, yodoformo y bromoformo.
cloroformo, lo estoy escribiendo un poquito complicado. Hidrógeno, carbono, cloro 3. Este es el cloroformo. Y como vemos es trihalogenado. Los 3 átomos están unidos al mismo átomo de carbono. El otro es el bromoformo. Y por último, el otro es el yodoformo, que están los 3 bastante relacionados. El cloroformo se usó mucho como anestésico, también tiene un efecto sedante y es antiséptico. El yodoformo también tiene uso antiséptico. Se lo usa poco porque tiene un olor un poco fuerte, desagradable, pero se lo usa también como antiséptico. Mientras que el bromoformo es solvente, es sedante y es retardador del fuego, por lo tanto se lo puede utilizar en los matafuegos, en los extintores para el fuego. Y como compuesto tetraclorado, es decir, con 4 átomos de halógeno, tenemos el tetracloruro de carbono, que la fórmula desarrollada sería esta. Bien, se lo conoce como tetracloruro de carbono. Este compuesto, el tetracloruro de carbono, en la actualidad está prohibido. Solamente tiene algunos, muy pocos usos industriales. Está prohibido porque es muy menos denso que el aire, tiende a subir y actúa de una manera muy drástica con el ozono. Y es lo que se usó, tuvo muchísimos usos que ahora se los voy a nombrar, y se lo dejó de usar justamente porque al llegar a las capas altas de la atmósfera producían la destrucción del ozono, que es el que nos protege de las radiaciones solares, y fue uno de los motivos del adelgazamiento de la capa de ozono y el agujero de ozono y todo lo que sucedió. Por ese motivo se decidió prohibirlo, pero se usó antiguamente como refrigerante también en todo lo que es sistemas de refrigeración. Se lo usó como propelente de los aerosoles, se lo usó como plaguicida en muchas oportunidades. Era muy bueno como desengrasante, como solvente, digamos, disolvía muy bien los lípidos, las grasas. También se lo usaba en los extintores de fuego, matafuegos, y tenía mucho uso también como quitamanchas de telas. Bien, las manchas muy rebeldes, manchas sobre todo de grasa, generalmente se podían eliminar mediante el uso de tetracloruro de carbono. Bien, con esto habríamos terminado ya todo el tema de halogenuros de alquilo. Nos vemos en nuestro próximo video.